Buenas tardes. Desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Este es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte esta Casa del Saber, quienes con su producción científica y publicaciones nos han hecho conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de su época y aún hoy son vigentes por el amplio radio de aplicaciones que se realizan. Damos la bienvenida esta tarde al profesor sanmarquino Alejandro Salomón Choque Martínez. Sea usted bienvenido, mi querido profesor Alejandro Choque. Buenas tardes, en principio, gracias por la invitación. Es una oportunidad, digamos así, tan especial, tan singular, para poder intercambiar algunos puntos de vista, algunas opiniones respecto a los temas que se planteen, ¿no? San Marcos es toda una vida y seguirá siendo más allá, ¿no?, de la presencia física de uno. Así es, mi querido profesor. Bueno, debo decir algunas referencias del profesor Alejandro Choque Martínez. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Ha sido director del sistema de bibliotecas de San Marcos, es decir, lo que se denomina también Biblioteca Central. Ha sido asesor del Vicerrectorado de Investigación. Tiene estudios concluidos en la maestría de Ciencias Sociales. Él ha sido presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, también secretario general del Centro Federado de la Facultad de Letras y Humanidades. Ha dictado conferencias y viene dictándolas en diferentes universidades del país. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es, de nuestro criterio, muy interesante. Es sobre el movimiento estudiantil sanmarquino. No siempre se conversa sobre este tema, pero esta oportunidad lo vamos a hacer y gracias, profesor Alejandro, por estar con nosotros. Usted, como expresidente de la Federación Universitaria de San Marcos, ¿podría decirnos una referencia sintetizada de la historia de la Federación desde su fundación allá por 1948, durante el gobierno de José Bustamante y Rivero? Bueno, en principio la Federación Universitaria de San Marcos, diríamos que en sus inicios, ¿no?, ha tenido una suerte de entrelazamiento con la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? A veces se mencionaba San Marcos, a veces se mencionaba la Federación de Estudiantes del Perú, pero los movimientos de los años 23, por ejemplo, ¿no?, estos movimientos contra la entronización del Corazón de Jesús, después el movimiento de reforma universitaria anteriormente, lo que han sido las universidades populares, ¿no?, la lucha que se libraron entre en conjunto, ¿no?, estudiantes y movimiento obrero en los años 23, la salida y la deportación de Haya, ¿no?, siendo dirigente estudiantil, indica, ¿no?, de que lo que señalaba Mariátegui, por ejemplo, de que era la nueva generación la que se orientaba hacia los sectores populares y trataba de buscar vínculos más profundos, más estratégicos, digamos así, en el lenguaje moderno, ¿no?, más estratégicos con el movimiento obrero, con los sectores campesinos, ¿no? La lucha de San Marcos también ha estado, de la Federación, ha estado ligada de una manera u otra a el quehacer de los partidos políticos, ¿no?
En un momento es el APRA el que tiene, y también el movimiento socialista, el movimiento comunista, quienes tienen una gran influencia en los sectores juveniles, ¿no? La década finales del 20, 30, la lucha contra la clausura prácticamente de San Marcos, ¿no? Donde la federación también cumple un papel importante. Ha sido una lucha bastante intensa, en un momento, como le decía, con una filiación, con una vinculación de sus dirigentes, sus juventudes, muy influenciada por la fuerza aprista, ¿no? Y las fuerzas, los contingentes socialistas y democráticos también, porque no era solamente una cuestión entre dos fuerzas, sino también las grandes masas democráticas que no simpatizaban con uno con otro, pero querían una universidad más dedicada a la labor académica, científica, una universidad progresista, una universidad que mirase a los cambios junto con el país en su conjunto, ¿no? Los años 30, 40, ¿no? Han sido luchas duras del movimiento estudiantil y su federación se ha mantenido también allí presente, ¿no? El movimiento comunista y socialista y las fuerzas democráticas han estado ahí presentes en la lucha, ¿no? Desarrollando un trabajo de frente único, luchando en aquellos momentos por la autonomía universitaria, por el desarrollo del nivel académico, al lado del movimiento popular. En los años del periodo de Odría, ¿no? Que ha sido un periodo bastante duro, ¿no? Bastante duro. Más que personajes, yo diría, ¿no? Las ideas ya donde las fuerzas socialistas también comienzan a desarrollar un trabajo más intenso, ¿no? Dentro de la juventud. Y bueno, la decadencia, el cambio de línea y de orientación visible que tiene, por ejemplo, el APRA de aquel entonces, va haciendo también que pierda cierta influencia en los sectores así estudiantiles, democráticos, ¿no? La salida de este periodo ya lleva a un movimiento estudiantil, la década del 60, ¿no? América Latina un poco más convulsionada, América Latina enfrentando lo que es ya al final del 60, 68, el movimiento de la Revolución cubana, como en la universidad ya personalidades democráticas como Alfonso Barrantes, en otros momentos trabajos posteriores como los de Pinto, como los de Bertis, trabajos así también fuertes como González, ¿no? Lazo y otros dirigentes también destacados, ¿no? Permiten que dentro de la universidad las fuerzas democráticas formen todo un contingente grande, se agrupen dentro de un frente único y puedan derrotar políticamente al APRA, ¿no? Es una derrota política la que tiene el APRA, no es una derrota simplemente de copamiento de puestos, ni mucho menos, ¿no? Y dentro de la juventud esa era ya una señal que se tenía de cuánto había progresado también la conciencia política, la conciencia democrática de los estudiantes, ¿no? Interesante lo que nos vienes tú señalando. En tu criterio, ¿cuál ha sido la época o la década, en todo caso, de mayor actividad gremial y política de la federación, ¿no? ¿A cuál década podríamos referirnos en términos más específicos, ¿no? Donde la actividad gremial y política de la FUS fue realmente importante? ¿Y qué rasgos los definen o lo distinguen? Bueno, yo creo que es a veces un poco complicado hacer comparaciones así históricas, ¿no? Teniendo en cuenta las distintas coyunturas que se tienen que enfrentar, ¿no? Es singular, por ejemplo, el trabajo que hizo la Federación de Estudiantes en los años 20, ¿no? Del siglo pasado, porque ha sido un trabajo pionero, importante, masivo, de vinculación, de trabajo de frente único del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, ¿no? Y las dirigencias estudiantiles, ahí La Torre, entre otros, ¿no? Con la posición que tenía en aquel entonces, permitió esta suerte de encuentros, ¿no? Luchas conjuntas, inclusive selladas con mártires, ¿no? El caso del estudiante y el obrero que mueren en
esta movilización que se hace, ¿no?, contra la entronización. Es también singular, por ejemplo, el caso de los años del 48, inclusive de los años 30. Esa década también es bastante dura, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Y el movimiento estudiantil ha estado ahí. No fue fácil salir de una situación de intervención militar, ¿no? Pero creo yo de que una época, la del 68, 70, tiene la particularidad de que ya partidos políticos un poco más desarrollados, inclusive dentro de la izquierda peruana, ¿no? Estaban todavía en un proceso de consolidación como organizaciones, en su proceso de constitución, y vista la práctica inactividad de procesos electorales y todas esas cosas, las universidades se convierten en centros de discusión, ¿no? Centros de discusión. Entonces, dirigentes importantes de los partidos políticos en esta década están allí pendientes, atentos a la formación de sus cuadros en las universidades, en los debates, frente a este fenómeno nuevo que era el gobierno militar de Velasco, ¿no? Autoproclamado como revolución. Entonces yo diría que cada una de estas etapas tiene su singularidad, ¿no? Creo yo de que la del 70 tiene una valía interesante, ¿no? Porque hay también, por ejemplo, el encuentro con los trabajadores para los paros nacionales, las movilizaciones, la universidad o los estudiantes así bastante activos, las grandes movilizaciones de masas teniendo en cuenta de que eran luchas así ilegales, ¿no? La legalidad, los permisos y todo prácticamente habían desaparecido, ¿no? Y los partidos así, los partidos burgueses, los partidos reformistas, los socialdemócratas, todo prácticamente estaban como en hibernación, ¿no? Entonces, la universidad se convirtió en una especie de tribuna, de medio, donde se vivía mucha discusión, ¿no? Mucha discusión, mucha prensa, inclusive, y yo creo que ha sido un crisol donde se han formado muchos cuadros, dirigentes, que después, cuando vienen las elecciones, se retiran de la universidad, no iban a hacer trabajos en otros lugares, ¿no? Profesor Alejandro, nosotros, si vemos las diferentes etapas, como usted lo ha señalado, desde los años 20, claro, los movimientos allí, pues desde el aprismo, el indigenismo, el socialismo, ¿no?, que marcan esa década de los 20 al 30, pero después tenemos pues toda la época, digamos, profascista o fascista, ¿no?, desde Sánchez Cerro, tal vez, sí, hasta Prado, qué sé yo, la situación del movimiento estudiantil también tuvo que ver con esa lucha y sí, obviamente con la federación. Pero en el caso de San Marcos, o sea, de la FUS, ¿no?, tal vez cuando se gesta esto en la época de Bustamante y Rivero, ¿no?, y aparece pues la federación, se crea la federación. Sí. Por eso tenemos a este primer presidente de la FUS, que es Rodolfo Galván Montoya, ¿no?, en el año 47. A Eduardo Maldonado lo tenemos el 48. A Victoriano Herrera el 54, a Enrique Cifuentes Olaichea el 55. Vean ustedes, Alfonso Barrantes estuvo el año 56 y estuvo hasta el 58, cada uno a unos grupos políticos, ¿no? Respondían. Oreste Rodríguez Campos también, recuerdan ustedes, del APRA, ¿no? Sí, de la Alianza Democrática, estuvo Alberto Franco Ballester, ¿no? También estuvo Juan Alberto Campos Lama, no sé si bueno, no recuerdo, pero hace poco, ¿no? Era del Frente Estudiantil Independiente en los años 60 y también en los años 63, y también Alfonso Ramos Salva del APRA, sí, el presidente de la FUS, y llegó a ser también parlamentario, ¿no?, senador de la República, falleció también. Y también teníamos a Max Hernández en 1962, recordarás que él todavía estaba de la FUS y de la psicólogo, ¿no? Sí. Él claro, también él estuvo del Frente Estudiantil Independiente. También estuvo el año 64 Mario Castillo, ¿no? Claro.
También después estuvo Licurgo Pinto, el 65-66, ya en pleno gobierno de Belaúnde, fue de la Unión Estudiantil. Después estuvo, claro, Bertis Andrés también. González, ¿no? Andrés González ya comienza a aparecer del FER, ¿no? Sí. El Frente Estudiantil Revolucionario. Y también viene José Carlos Bertis, el año 69, también del FER, ¿no? Ñique también. Después Ñique de la Puente, ¿no? José Ñique de la Puente, pero aparece el 71. Pero antes de Ñique estuvo Rolando Reña Pantoja, que era de Patria Roja, ¿no? Y José Ñique, que era del FER. Sí, pero también todos ellos estaban dentro de lo que era el FER, ¿no? Todos, claro. porque fue el frente que se gestó en la lucha contra el APRA, ¿no? Y que poco a ¿Podría poco referirnos después algo más sobre el FER, ¿no? Porque ahí podemos incorporar, por ejemplo, a Rodolfo Calderón, o a Mario Rodríguez, ¿no? Estás tú también, Alejandro Choque, el año 76, Enrique Jacobi también, Vitaliano Gallardo, ¿no? Alberto Mendieta, Miguel Cruzado, Víctor Andrés Ponce, Luis Oces, ¿no? Lo que se recuerda hasta el año 89, más o menos, donde ya después comienza a bajar la actividad. En todo este periodo parece que la década del 70 es una década muy movida, ¿no? Y muy álgida para el movimiento estudiantil. No sé si podrías un poco recordarnos sobre esta década del gobierno de Velasco. Y bueno, Bermúdez, ¿no? Y la Asamblea Constituyente, la Constitución del 90 y... ¿cuántos eran? 97, creo, 98, ¿no? Entonces, todo ese periodo me parece muy rico para el movimiento universitario sanmarquino. Claro. Bueno, una característica que tiene, por ejemplo, si nos ceñimos a San Marcos, que tiene el movimiento estudiantil sanmarquino, es que en los años, cuando se da el golpe militar de Velasco, ¿no? Se había proclamado de que iban a haber cambios estructurales, se iban a renovar o a remover las viejas estructuras, ¿no? En fin. Y luego viene el acontecimiento de la toma de los yacimientos de Talara, en fin. Y eso, diríamos así, que representó para el movimiento estudiantil un acontecimiento digno de estudio, ¿no? Entonces, se da también el final de la lucha contra el APRA, ¿no? Contra el APRA, representado principalmente en la lucha que se desplegaba contra la última rectoría de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil, conjuntamente con los trabajadores, con los profesores, habían formado el Frente Único de Trabajadores y Estudiantes, ¿no? El famoso FUTE, ¿no? El FUTE. Entonces, el FUTE comienza a desarrollar grandes movilizaciones para exigir la salida de Sánchez por una serie de irregularidades que se presentaban en la universidad, ¿no? Esto parece de que despertó en cierta medida la neutralidad, entre comillas, del gobierno militar, porque no hubo una presencia ni para asegurar a Sánchez, ni tampoco para alentar a los estudiantes, ¿no? Parece como que se replegó un poquito para que el movimiento estudiantil le ayudara, según ellos, ¿no? En la lucha contra Sánchez, ¿no? Y luego emprenderla contra el movimiento estudiantil, como así lo hicieron, ¿no? Entonces, cuando sale, cuando se logra la salida de Sánchez, ¿no? Con el Frente Único, en la asamblea en San Fernando se realiza asamblea universitaria y todo, se da la ley 17437, ¿no? Esta famosa ley que establecía en reemplazo de los sistemas de facultades, en reemplazo de las universidades, cada una constituyendo una organización administrativa independiente. No había en esa época el sistema universitario que después se crea con el CONUC, ¿no? Y bueno, cuando se produce la salida de Sánchez y se comienzan a renovar también la vida administrativa en la universidad, la vida académica, se produce pues la dación de la ley 17437, ¿no? Y esa ley traía ya el sistema departamentalista, esa ley removía una serie inclusive de personajes y de personalidades democráticas, académicas,
importantes en la universidad. Fue, diríamos, también en el plano cultural una merma, un golpe duro que se dio a la universidad y a San Marcos en particular, ¿no? Muchos profesores renunciaron. Profesor Alejandro, yo creo que usted nos viene manifestando, habrían dos puntos que considero muy importantes para conversar también, ¿no? Uno creo que es la relación entre San Marcos y el gobierno de Velasco. Y el otro punto es la participación del APRA de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Sí. Con relación al primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre el movimiento estudiantil sanmarquino y el gobierno de Velasco? Porque el movimiento universitario tipifica al gobierno de Velasco como un gobierno fascista, ¿no? No reconoce ninguna de las reformas que hizo Velasco, ni la reforma agraria, ni otras. Entonces, hubo un distanciamiento muy grande entre el Estado, el gobierno y la universidad, particularmente el movimiento universitario estudiantil, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en ese aspecto? ¿Por qué fue así? ¿Por qué tuvieron que tipificar, y casi todos los grupos, ¿no? De la izquierda, el FER, como un gobierno fascista al gobierno de Velasco? Claro, bueno, el movimiento estudiantil de esa época era un movimiento estudiantil bastante joven, renovado, casi renovado, ¿no? Porque justamente la dación de esta ley 17437 hace de que muchos de los viejos dirigentes, entre comillas viejos, ¿no? Pero los viejos de la vieja dirigencia desaparece a la universidad, ¿no? Todos estos cuadros, Vértiz y otros más, ya no están en la universidad. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de mi generación, cuando llegamos nosotros a la universidad, encontramos organismos estudiantiles, centros federados, abandonados casi, ¿no? Uno que otro dirigente estudiantil que aparecía por algún momento, ¿no? Entonces, es esta generación, hablo de San Marcos, ¿no? La que asume, diríamos así, el estudio, el entendimiento de las medidas que se estaban desplegando, ¿no? Claro, era, quizás ha habido también ahí un poquito de, ¿qué le digo yo?, de recarga en el sentido más de la teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, examinábamos, ¿no?, cómo este movimiento partía casi del sector más, diríamos así, pesado del aparato del Estado, ¿no? Había el problema de que se estaba apuntando hacia una situación así preventiva dentro de lo que era el movimiento campesino y las luchas populares, ¿no? Y la arremetida que hay contra las organizaciones populares, ¿no? Más el problema del fascismo se comenzó a discutir no tanto por el aspecto represivo, ¿no? que he dicho sea de paso, Ayacucho y otros lugares más habían dado testimonios de ello, ¿no? Sino por el tipo de organización así, muy vecina, casi, diríamos, correspondiente a la modalidad corporativista, ¿no? Como los sindicatos, como las asociaciones tendían más bien a crearlas como grupos dentro del cual se asimilaban en contraposición a las fuerzas, a las masas, en contraposición a las organizaciones sindicales, la independencia de los sindicatos, la organización clasista de los sindicatos, ¿no? En el sentido de tener una independencia, una autonomía para la defensa de sus intereses. Comienza después también ya a tratar de afectarse, ¿no? Las cooperativas las hacen o las quieren hacer entrar en contradicción con las organizaciones sindicales. Entonces va por ese lado, más creo yo. En esa época se habían publicado, habían algunos trabajos, algunos estudios de Gramsci, habían unos trabajos de Dimitrov, ¿no? De Jorge Dimitrov, los informes que se habían publicado, y entonces la información de Mariátegui mismo sobre el fascismo va más o menos, y fue más o menos en esa dirección, ¿no? Lo que no, hoy día, por ejemplo, es visible, ¿no? De que tal vez si esa ley agraria no se hubiera dado, probablemente lo que encontraba Sendero hubiera sido pues una bomba ahí, ¿no? Y creo yo de que si bien esa suerte de propiciar, ¿no?, el traslado de estas fuerzas así
terratenientes, estas fuerzas así de poder en el agro, hacia los sectores industriales, hacia los sectores financieros. No le resultó lo exitoso, salvo casos como Dionisio Romero y otros más, ¿no? Pero vaya, de que sí, el poder de la vieja oligarquía estaba, digamos, de una u otra manera afectado, ¿no? Yo creo de que el entendimiento, el análisis se llevó más por el aspecto político, ¿no? Más por el aspecto político, y la parte de la vida económica, lo que era, por ejemplo, sustitución de importaciones, lo que era generar una burguesía, el Estado, la generalización después, ¿no? Del Estado, del capitalismo de Estado, ¿no? No era propiamente, pues, para nosotros digamos así, la implementación o el desarrollo de un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces se armó ahí una discusión acerca de si era realmente la revolución democrático-burguesa la que se estaba desarrollando en esos momentos, si era simples reformas que trataban de maquillar, o si se trataba o se ponía el acento en la parte política, ¿no? Diríamos que el tiempo ha develado muchas respuestas a esto, ¿no? Muchas respuestas. Yo creo que hay en muchos pasajes que hay mayor información, mayor riqueza de datos como para poder ahora ver cuál es el nuevo panorama del campo, el nuevo surgimiento de la burguesía agraria en el campo, ¿no? El proletariado que va surgiendo en el campo, ¿no? El desarrollo del capitalismo también en el campo, cómo se está dando, con qué características, ¿no? Entonces yo creo que hay bastantes hechos así que tienen su punto de partida, ¿no? En las medidas del gobierno militar, ¿no? A pesar de que no lo reconozcan quienes son hoy día usufructuarios de estos beneficios, ¿no? Sí, pues, pero justamente esos momentos de falta tal vez de objetividad en el análisis de lo que iba sucediendo en el país en esos años del 68 al 75, ¿no? El gobierno de Velasco, porque como usted bien lo ha dicho, el asunto de la reforma agraria, ¿no? Que trajo consigo pues la liquidación del latifundismo, ¿no? Del gamonalismo en el medio rural peruano. Si bien es cierto, se beneficiaron algunos, como lo ha señalado con Romero, pero fueron más o menos 76 estos oligarcas agrarios, ¿no? O terratenientes, que se beneficiaron con esos recursos, porque además le dieron el bono de tipo A. Usted recordará 3 tipos de bonos, A, B, C. Y pocos fueron los que aplicaron eso. Claro. Fue Romero y otros más, ¿no? Fueron 76 que recibieron. Bueno. Ahora, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero, por ejemplo, esta nueva oligarquía, esta nueva burguesía, van naciendo, ¿no? De las mismas medidas que se han aplicado durante el gobierno militar. Eso es lo curioso, ¿no? Y se van consolidando y se van desarrollando más durante el gobierno durante el régimen de Fujimori, ¿no? Han tenido esa capacidad de poder constituirse estos nuevos grupos de poder tras la salida de los llamados 12 apóstoles y todo en la época de Alan García, ¿no? Sí, ahora se está hablando pues de las 19 familias más adineradas del Perú. Así es. Al año del 2022 han aparecido realmente informaciones valiosísimas en ese sentido, ¿no? Y muchas de las familias que antes ¿qué le digo? Pues no tenían sus haberes, digamos, miles de millones de dólares, ahora sí lo tienen, ¿no? Como por ejemplo los Brescia Caferata, ¿no? Claro. Los mismos Romero, los Rodríguez, ¿no? Los Rodríguez Pastor. Pastor y los otros Rodríguez, ¿no? Claro, entonces, y con ellos hay pues una buena cantidad, pero los 5 primeros esos se superan largamente en recursos, en economía, en muchos. Y las nuevas extensiones también de control de la tierra superan inclusive en muchos casos lo que se tenía como latifundios en aquella época, ¿no? Claro, que ahora ya no se necesita tampoco ser propietario de la tierra, ¿no? Claro. Porque anteriormente el poder venía de la tierra, pero hoy día el poder viene del dinero, ¿no? Entonces, lo que hacen es entregar dinero, digamos, a los antiguos parceleros, y propiamente el parcelero así se vuelve un peón más, ¿no? Porque en su propia tierra trabaja para el dueño del dinero que le prestan, ¿no? Al finalizar la jornada tiene que entregar toda la producción
Sí, bueno, pero hay formas, como le digo, hay formas donde, bueno, en Mariátegui, por ejemplo, Mariátegui hablaba, ¿no?, de cómo se iba o cómo se estaba desarrollando la economía en el Perú. Mariátegui hablaba de una economía colonial, ¿no? Hablaba de una economía colonial. Y una economía colonial, decía, porque no obedece a los principios, al desarrollo de un trabajo, de un mercado, diríamos hoy día, más independiente, mejor organizado, más armonizado con el resto de la economía peruana, ¿no? Sino fundamentalmente, decía, depende del algodón, la caña de azúcar, depende de eso, ¿no? Y esta economía se va desenvolviendo según esos criterios. Pero el capitalismo en el Perú, decía, puede desarrollarse por dos vías, ¿no? Una vía que era la revolución, una vía más rápida, una vía donde podía gestarse nuevos grupos sociales y todo, pero la otra era la vía lenta, ¿no? La vía que en algunos otros casos se llamó la vía terrateniente, ¿no? La vía terrateniente. Y esta vía terrateniente es larga, dolorosa, es una vía donde poco a poco van desapareciendo estos vestigios así semifeudales, feudales, y va apareciendo también y se va desarrollando la economía, ¿no? A lo largo de la historia del Perú hemos tenido esta segunda vía, yo creo, esta segunda vía, y este es un periodo más donde se desarrolla capitalismo, pero en el campo, pero es un capitalismo que está enfeudado prácticamente a los intereses, ¿no?, del comercio, de la exportación, ¿no? Y es sintomático inclusive el tipo de productos que se van desarrollando, ¿no? Sí, pues eso, la reforma o los cambios que hay en el agro, habían estas dos vías, ¿no?, a nivel mundial, la vía norteamericana y la vía alemana o la Juncker. Juncker. Entonces, en este caso era la segunda, sí, la que se ha venido desarrollando. Sí, se hacía la reforma, pero con el control de los terratenientes. Y claro, poco a poco iban soltando, digamos, a unas relaciones ya más capitalistas. Por eso, por ejemplo, el asalariado en el sector rural, ¿no? Bueno, y podríamos hablar tal vez de otro punto. A ver, yo le decía que era un punto lo de Velasco, ¿no? Porque así como hizo la reforma agraria, también hizo la reforma educativa. Creo que hasta el día de hoy no se ha hecho otra similar, ¿no? Bueno, ha sido todo un proyecto integral, claro, ¿no? Y todo el proyecto. Pocos son en la historia del Perú los que han tenido, diríamos así, una propuesta de esta naturaleza, y es más, contando inclusive con el control del aparato del Estado, ¿no? Así es, y desde el Estado se hizo, pues, desde el INIDE, la reforma de la educación, y así también las otras reformas que hizo en otros sectores, ¿no? El hecho de nacionalizar gran parte de las empresas también fue importante, aunque ya después de Fujimori regaló toda la propiedad del Estado a los privados. Bueno, ese es otro asunto. Le decía que también había el otro punto, el de ahí de la Torre, ¿no? El del APRA. ¿Cómo explicaríamos o cómo explica usted la elección 3 veces rector de Luis Alberto Sánchez? ¿Es la vinculación del APRA con el país? ¿Solo es una influencia que tuvo Luis Alberto Sánchez? ¿Mucho tuvo que ver el clientelaje aprista? ¿Cómo se manifestó este asunto en terrenos así concretos en la Universidad de San Marcos? Bueno, yo creo de que en San Marcos, el APRA es una organización partidaria muy acomodaticia, ¿no? Es muy acomodaticia, es el partido de los 1000 rostros, diríamos así, ¿no? Y tiene para poderlo ensayar distintos, ¿no? Según las conveniencias, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Velasco, el APRA públicamente con Ángel Latorre reclamaba la paternidad de las reformas que estaba llevando a la práctica Velasco. Decía, ya eso nosotros lo dijimos en el año 32, ¿no? Ahora, claro, ahí estaba como asesor también de Velasco Carlos Delgado, ¿no? Carlos Delgado. Entonces, decían que eso era paternidad del APRA, ¿no? Y en esa época era el APRA la que reclamaba. Después, con el régimen, después viene, bueno, de los años 30 hacia adelante, viene el APRA del interamericanismo democrático sin imperio, ¿no? Después viene un APRA de la superconvivencia. Todo esto, cómo se va adaptando a las circunstancias y también al abandono sistemático, ¿no?, de las banderas que en el 30 correspondían prácticamente al desarrollo de un capitalismo de Estado.
Eso era el programa, en el fondo, del APRA, ¿no? Un capitalismo de Estado con algunas fórmulas un poco corporativistas y que implementaba cierto nacionalismo así adaptado, ¿no? Pero después el APRA se convierte en una fuerza parlamentaria más. El APRA, yo creo de que después del periodo de Odría, cambia significativamente su estrategia, ¿no? Porque ya no es el APRA puchista, ya no es el APRA que está tocando, diríamos así, abiertamente, como lo hacía antes, tratando de, diríamos, carnetizar marineros, soldados, para capturar cuarteles, como se hizo hasta el 48, más o menos, ¿no? Claro. Después era después era la táctica, ya no era el push, sino era una especie de confabulación con alguno que otro, pero principalmente esa reunión que tiene con Beltrán, que tiene con otros personajes de esa época, y este personaje también que llegó a ser inclusive secretario general, Eudosio Rabines, ¿no? Parece que a partir de ahí comienzan a sellar una convivencia mucho más dentro de los cauces. Entonces el APRA involuciona también, ¿no? El movimiento sindical que tenía ya no es un movimiento sindical que lo está llevando para presionar, para capturar el aparato del Estado, ¿no? Sino es un aparato que lo tiene como una forma de exigir cierta presencia, ciertas dádivas o ciertos beneficios, ¿no? Para sus cuadros y sus personajes. El APRA se transforma en una fuerza parlamentaria, pero tiene indudablemente todavía pues este antecedente de los mártires de Trujillo, tiene todavía pues los mártires de la persecución con Odría, tiene todo ese, ¿no? Y sectores de la juventud son indudablemente, digamos, atraídos todavía por esos mitos, ¿no? Y en la universidad era un sector así que venía desde la época de la reforma universitaria, se ha ido después consolidando, ¿no? Pero creo yo de que en la medida en que en la conducta del APRA en relación a las demandas populares ha sido traición más traición, la huelga de los profesores, la huelga de los obreros, la huelga de los campesinos, todas terminaban prácticamente traicionadas, ¿no? Y eso hacía la necesidad también de que se consiguieran la necesidad de formar así organizaciones distintas para enfrentarlos a ellos también como conciliadores, ¿no? Con el enemigo. Yo creo que después de eso, el APRA ya también tiene estas malas artes para colocar a sus dirigentes, a sus cuadros en las universidades, ¿no? Esos ingresos por la ventana, ¿no? Esos ingresos por la ventana. Y eso es algo, creo yo, de que felizmente la lucha que dio el movimiento estudiantil contra el APRA también ha sido una lucha por la limpieza en los exámenes de admisión, en las vacantes, en fin, en todo orden, ¿no? De ejecución de presupuestos. Era una cosa, pero singular, ¿no? O sea, yo creo que el contrastar, primero usufructuar esta historia, le dio hasta cierto límite, pero después esta contradicción que hay entre lo que ellos hacían y lo que se veía realmente por parte de los estudiantes, profesores, trabajadores, ha hecho de que vaya siendo pues aislado y vaya siendo también simbólicamente con la salida de Sánchez, digamos así, derrotado, ¿no? Políticamente. Yo creo de que... Sí, yo pues, creo de que... Sí, sigue, mi querido profesor. Entonces yo creo de que la historia del APRA tiene mucho que ver con estos momentos, así, ¿no? Y también la lucha del movimiento estudiantil democrático tiene que ver también con la necesidad de organizarse para la defensa de una pureza de los exámenes de admisión, ¿no? Contra el carnetazo, contra estos fraudes que a veces habían en calificaciones, en fin, ¿no? Hay cosas que han sido sumamente turbias y que, bueno, han quedado ahí en la historia simplemente como denuncias y nada más, ¿no? Pero creo de que ya era una gestión muy, muy, muy cuestionada en el sentido de la probidad y todo, ¿no? Y creo yo de que ha ganado mucho el movimiento y la universidad, encauzándose por carriles más democráticos, con todas las limitaciones que pueda tener, ¿no? Con todos los vicios que todavía pueda tener.
Bien, profesor Alejandro, podríamos decir que San Marcos, nuestra universidad, ha pasado de ser una universidad oligárquica a convertirse en una universidad democrática y popular. Bueno, habría que ver qué cosa entendemos ahora por democrático y por popular, ¿no? Porque en realidad yo veo algo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, cerca del 50% de estudiantes provienen de colegios particulares, ¿no? De ingresantes, ¿no? De colegios particulares. Entonces, esa es una cifra que hay que, todavía muy dura, muy gruesa, pero que hay que examinarla más en detalle, ¿no? Veo yo de que todavía por ejemplo, este caso de la pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones que tienen muchos estudiantes para la conectividad, ¿no? Y ahora, pues, Internet, las redes, son un elemento importantísimo, ¿no? Para los trabajos y la enseñanza, ¿no? Discúlpeme, profesor, solamente para introducir un aspecto más. Es cierto que un alto número de ingresos provisos, colegios privados en todo caso, y los estudiantes mayoritariamente son de distritos como San Juan del Lurigancho, como Caraballo, como Comas, como Independencia, claro, Los Olivos, claro, como San Juan de Miraflores, ¿no? Claro, o sea, sí, pero ahí está la mayoría, esos colegios privados de esos distritos que no son los potentados, ¿no? No, claro, yo por eso digo, yo no estoy ni insinuando siquiera de que no hayan sectores populares. Yo creo que hay la llamada clase media, ¿no? Esta nueva clase media, creo que tiene mucha presencia en la universidad, ¿no? La llamada nueva clase media, ¿no? Porque son pequeños comerciantes, son también artesanos, pequeña industria, ese tipo de empresarios, ¿no? Porque ya los empresarios que tienen más recursos mandan a sus hijos a otras instituciones privadas, ¿no? Universidades privadas. Pero yo digo, ¿no? Efectivamente, pero hoy día hablar, por ejemplo, de Comas, hablar, por ejemplo, de San Martín de Porras, hablar por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, creo que cometeríamos un error si nosotros dijéramos, allí está la gente que antes se decía no eran asentamientos humanos, ¿no? O querer confundir estos distritos con asentamientos humanos. Yo creo que eso no sería adecuado. Imagínense que hay los malls en estos lugares, ¿no? Y los malls tienen ventas que son mayores inclusive que las que tienen en San Isidro y en otros lados, ¿no? Por gusto no están ahí. Las clínicas han puesto también sus extensiones ahí, sus sedes ahí, ¿no? Entonces significa de que estos profesionales, abogados, médicos, maestros y todo, que han logrado, diríamos así, consolidar un ingreso económico, han hecho sus construcciones de casas así, de material llamado noble, y tienen un ingreso bastante respetable, ¿no? El papá y la mamá. Estos colegios que tienen, los chicos van en su movilidad, los chicos toditos tienen sus celulares, los alumnos tienen una serie de diríamos así, de signos, de indicadores que no son pues propiamente lo que nosotros podríamos imaginar del viejo asentamiento humano, ¿no? Caramba, que están con la estera, que están con... No. Entonces yo digo, ¿no? Esto debería también en la universidad, yo creo que, por ejemplo, hace poco la universidad ha subido 300 soles, creo, no sé cuánto, 300 soles creo que ha subido, para los alumnos que vengan de colegios particulares. Y entonces han apuntado, me parece, pues, con esta cifra, ¿no? Con esta cifra. Pero también hay, lo que es cierto también, hay pues ahora posibilidades de becas, hay la beca 18, que es mínima, es ya casi ridícula. Hay otra beca también que es un poquito menos, pero en montos tienen también algunos recursos.
Yo creo que estos programas sociales que van apareciendo son todavía pequeños para la cantidad y para el volumen que tiene, pero creo yo de que este cambio de la composición social del estudiante es significativo, ¿no? Ya no es los 1000 estudiantes que estaban en la época de la reforma universitaria, ya no son eso, definitivamente. El ingreso de esa generación de Haya y todos ellos significó también un cambio, ¿no? El posterior al régimen de Odría ha significado otro cambio. Y yo creo de que en los 70 ha significado también otro cambio. Y hoy día yo creo de que esta nueva clase media que va surgiendo, ¿no? Dentro de la economía de mercado, esta suerte de familias que se van consolidando en sus ingresos, en sus negocios, tienen también una presencia importante, ¿no? Ahora, ¿es pueblo? Sí es pueblo, sí es pueblo, sí es pueblo. Solamente que yo digo, por ejemplo, si nosotros miramos las estadísticas del INEI, nos vamos a encontrar con que 3% de la población que corresponde a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema son los que tienen acceso a la vida universitaria, ¿no? Entonces, esos sectores de pobreza y pobreza extrema son los que en las estadísticas están relegados, están muy relegados, inclusive de universidades así como San Marcos, ¿no? Y que cada vez se les exige más, ¿no? Porque imagínense a alguien que estudia ingeniería electrónica, comprar equipos, comprar materiales, es un gasto. Entonces, ¿cómo lo logran? Trabajan, estudian, en fin, ¿no? Y bueno, eso sucede casi en todas las especialidades, ¿no? Porque San Marcos tiene, me parece, 63 especialidades. Es la única universidad que tiene tantas especialidades, particularmente la de ciencias básicas, ¿no? Y como estamos viendo sobre el movimiento universitario sanmarquino, ¿y usted nos podría decir algo sobre el FER y también el FER antifascista? Bueno, le soy sincero, rigurosamente sincero. Yo he perdido vinculación con quienes puedan todavía mantener el uso de estas siglas, ¿no? Entonces, yo estoy ahora un poco más abocado a la parte académica, a la investigación y a la docencia, ¿no? Y a otras actividades también, académicas, por supuesto, ¿no? Entonces, no, le soy sincero, ya no he hecho mucho seguimiento, porque llegó un momento en que, caramba, como el FER, ¿no? Como Frente Estudiantil Revolucionario, tenía todo un antecedente de victoria en las luchas contra el APRA, en las luchas populares, su ideario era pues una señal de transparencia y todo. Casi la mayoría de las organizaciones partidarias que existían en la universidad quisieron tomar las siglas como los usuarios exclusivos de esta organización, ¿no? Entonces surgieron 1, 2, 3, 4, 5 y todos sacaban las mismas siglas, ¿no? ¿Qué prevaleció? Yo creo de que hay todavía algunas presencias, pero la vida en la universidad ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho la vida en la universidad. Entonces, creo yo de que el gobierno militar, la implementación de la economía de mercado, del consenso de Washington en las universidades, ha traído cambios en el sentido de hacer una vida más rápida, más ligera, en algunos casos un poco más superficial, pero que lleva pues a que papá, mamá, hijos, todos tengan que buscar ingresos. Entonces no es fácil ahora dedicar mayor tiempo a la actividad política, estudiantil, en fin, ¿no? Entonces están surgiendo otras modalidades, ¿no? Entre académicas y políticas, ¿no? Solo que estas nuevas modalidades creo que son de una maduración muy lenta y a veces con algunas flaquezas. Pareciera que hubiera cierta apatía en el movimiento estudiantil sanmarquino, sí, particularmente en los últimos años, ¿no? No se ve grandes movilizaciones. Por ejemplo, han pasado algunas gestiones con las presidencias de la República. Recuerdo, por ejemplo, al señor Roberto Guaraca Altamirano, que era de sociología, pero su grupo político se llamaba Construyamos Federación. El otro en el año 16 hasta el 18 fue Jesús Gerardo Salas González, también de sociología, y su grupo político era Impulsa Federación. Bueno, yo creo de que también... fue Manuel Pineda, también de sociología, y su otro fue Ángel Gabriel Terrones Lozane,
lingüística, y su grupo político era Sanmarquinos de Corazón. Luego Álvaro Zoé Mandujano Ayala, su grupo político era Impacta San Marcos. Luego está Gonzalo Ruiz, y su junta directiva es transitoria, está en la actualidad. Vean ustedes, entonces, cómo han cambiado, ¿no?, los grupos políticos. Ya no está la APRA, ya no está Patria Roja, ya no está Estrella Roja, ya no está Bandera Roja, no está el MIR, en fin. Todo lo que sea con roja. Sí, pues ahora todo está, pues, que construyamos federación, impulsa federación, alternativa sanmarquina, Sanmarquinos Corazón, Impacta San Marcos. Eso significa que los grupos políticos nacionales también están en una crisis muy grande, porque no se vinculan con el movimiento estudiantil universitario, particularmente el sanmarquino, ¿no? Claro. Yo creo de que, por ejemplo, en el caso de la generación del 70 hubo la particularidad esta de que todos los grupos políticos, los dirigentes inclusive de los partidos políticos existentes en aquel entonces, pues estaban pendientes, ¿no?, de lo que ocurría, sobre todo en San Marcos. San Marcos era como un termómetro, ¿no? No digo de que no haya habido movimiento en la San Antonio Abad, en la UNI, etcétera, ¿no? También lo sabía, ¿no? Pero San Marcos tenía esa particularidad muy, muy especial, creo yo, ¿no? Hoy en día me da la impresión como que hablar de política ha tenido o tiene, ¿no?, una especie de prédica pecaminosa, ¿no? Una cosa así, a escapar, a huir, ¿no? Entonces, no se entiende la diferencia entre política y politiquería, ¿no?, que eso es importante. En segundo lugar, yo creo de que esta campaña que ha habido también frente a las acciones de Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no?, y las que periódicamente se desarrollan contra estas organizaciones, hacen de que los estudiantes sientan que política puede estar, izquierda puede estar mezclada con la práctica de estas organizaciones, ¿no? Entonces hay como una suerte de retraerse. Hay también el problema de el individualismo, la competencia fomentada, ¿no? Hay esta política del emprendimiento, hay esta política de el trabajo con la formación, ¿no?, del capital humano, es la teoría tras la cual se desarrolla en las universidades el neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay que formarnos dentro de esos cánones, ¿no? Y la política como que no encaja aparentemente aquí, ¿no? No tiene nada que hacer, es extraña esto, ¿no? Y hay también mucho recelo, mucha reserva. Pero a pesar de esto, hay jóvenes que yo los veo que son así bastante entregados, motivados, y que están ahí, ¿no?, haciendo alguna actividad académica, un círculo, una conferencia, que una mesa redonda, para mantener viva la llama, ¿no? Pero no alcanza, creo. No alcanza. Hay una crisis, indudablemente, de los partidos políticos, y eso lo estamos viendo, ¿no? Estamos en una situación de aparente reflujo, ¿no?, después de todas estas acciones que se han vivido en el sur principalmente, ¿no?, en el sur. Y creo yo de que esto coge también a las organizaciones políticas, sobre todo las organizaciones de la izquierda, un poco desubicadas, ¿no? Un poco desubicadas, creo yo, en las nuevas formas, en los nuevos métodos, las nuevas tácticas que se tienen que implementar para enfrentar y participar en esta situación, ¿no? Creo que con los viejos métodos no se puede continuar, no se debe continuar, ¿no? Así es, mi querido profesor. Yo creo que también hay otros factores, ¿no?, que han influenciado a la situación actual de los jóvenes con esa apatía. Trabajar en San Marcos en los años 80, 90 era totalmente difícil. Imaginen ustedes con 3 soldados en cada piso, a veces los soldados dentro de las aulas y los militares en todo el campus universitario, etcétera. No era fácil trabajar en San Marcos, ni que tampoco los alumnos puedan tener oportunidad de participar libremente en las asambleas. Todo estaba controlado. Entonces, toda la época de Fujimori la situación ha sido muy difícil, ¿ya? Y posteriormente esto no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, la situación sigue siendo difícil para enseñar y la gente parece que ha asimilado, digamos, estos brotes así que son, pues,
opresores, ¿no? Que están más por la sanción que por el libre pensamiento. San Marcos siempre tenía un pensamiento crítico. Así es. Allí se han formado generaciones contestatarias, ¿no? Pero hoy día no vemos eso, ¿no? Ya no hay grandes asambleas, no hay grandes reuniones, ya no se eligen libremente a la federación, a sus dirigentes, sino que ahora se habla de operadores políticos. Entonces encontramos a los operadores los que están decidiendo, digamos, con los votos de sus compañeros y amigos, las elecciones también de algunas autoridades, ¿no? Sí, bueno, el periodo de nosotros, el periodo que vivimos nosotros, prácticamente casi el cierre de esta etapa es el periodo de reapertura de los tercios, cogobiernos, las representaciones, ¿no? Estudiantiles. Nosotros casi no teníamos esa vía, ¿no? Porque era prácticamente el reclamo directo, y yo me acuerdo y hacía recordar a algunos alumnos, ya profesores en algunos casos, lo que era, por ejemplo, el pabellón de las ingenierías, ¿no? Ingeniería electrónica, mecánica de fluidos. Esa era la vieja escuela de aplicación de San Marcos, ¿no? Pero estaba en casco, ladrillo, sin piso, sin cableado, sin pizarra, sin nada. Estaba así, era un casco nada más. Y sin embargo, los estudiantes agarraron, no tenían locales donde estudiar, se había disuelto prácticamente el ciclo básico. ¿Y qué hicieron? Se instalaron en esos lugares. Y todos los días era parte de su actividad académica movilizarse para exigir que le pongan la luz, que le pongan la ventana, que le pongan la puerta. El resultado, hoy día lo vemos, pues todos pueden ver qué cosa y cómo es el pabellón de electrónica, cómo es el pabellón, y bueno, ya después todos los pabellones que se han construido, ¿no? El pabellón de industriales, todos esos pabellones, ¿cómo comenzaron, no? Entonces era una situación permanente, ¿no? Permanente de reclamar hasta por el pedazo de tiza, yo creo, porque era terrible, ¿no? Cuando el comedor universitario, no sé, lo quisieron subir, creo, 10 centavos, se armó una tremenda discusión, una tremenda oreja, que finalmente dijeron, mejor que no se cobre nada, pues, porque ¿qué se hace con 60 centavos, 70 centavos, no? Por gusto, no ayuda en nada. Entonces le digo que muchas de estas cosas se han ido desarrollando. Probablemente es muy difícil, yo creo, se les ha hecho muy difícil y complicado, y ha dado pie también a algunos deslices, el hecho de las representaciones legales en los tercios, no llevarlas como deberían haberse llevado, ¿no? Con una vinculación y un control más cercano de los mismos estudiantes, ¿no? Con una fiscalización más estrecha de los mismos estudiantes, ¿no? Y creo que eso es importante también, ¿no? Creo que eso es importante. Así es, mi querido profesor Alejandro. No, yo recuerdo que un 29 de junio, ¿no? Creo que de 2008, ¿no? Castañeda ordenó la destrucción del cerco perimetral de San Marcos. Y hasta el día de hoy, ¿cómo tenemos la situación de la universidad? Con ese cerco que nos obliga a estar constreñidos en la universidad sin tener, digamos, un frontis adecuado. Realmente en el juicio, ellos, o sea, la Municipalidad de Lima ha ganado, creo, en una instancia, van por la otra y no tiene cuándo terminar y cuándo San Marcos puede sanear toda su infraestructura perimetral. Yo creo menos de 10 años ha logrado recién reconstruir su marquesí de bienes, ¿no? Porque San Marcos no sabía ni las propiedades que tenía, ¿no? Ya han habido personajes de la misma universidad que han tomado esas propiedades y las alquilaban por 20 soles, 30 soles, y hasta se negaban a pagar esos montos pues ya abusivos contra la universidad, ¿no? Otros a quedarse con esas propiedades. Entonces reactualizar eso, recuperar todo eso, me da la impresión que ha sido un trabajo duro, pero todo esto también parte de los años 68, la ruptura que hubo, porque ha sido un recomenzar. Ha sido un recomenzar a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, a nivel de vida académica, ¿no? Y la recuperación después de las organizaciones facultativas, creo que ha permitido ordenar mejor la casa, ¿no? Ha permitido ordenar mejor la casa. Pero es indudable, ¿no? De que el movimiento estudiantil hoy día, ¿saben qué también? El movimiento represivo, con este gobierno y con los anteriores, ¿no? En particular,
a intimidar, ¿no? A hacer una política de terror, ¿no? Una señora le encuentra un cuadernito con cuotas que está anotando allí, 3 años de prisión preventiva, ¿no? 3 años de prisión preventiva. La represión brutal que se da, ¿no? Y no hay audiencia ni nada hacia los que reclaman sobre estos hechos, ¿no? Las movilizaciones a romperlas, a partirlas para que no aparezca esa tremenda movilización de masas que cuestiona, ¿no? O sea, todo esto es una política de intimidación, de miedo, de terror, para que no se movilicen o sean pocos los que se movilicen, ¿no? Entonces, eso también demanda, ¿no? De que las mismas fuerzas democráticas tengan pues nuevas formas de organización, más seguras. Yo recuerdo que antes de mi generación, lo habitual era que los estudiantes daban de repente pues una marcha, hacían internamente por la ciudad universitaria, y de ahí salían en grupo, toda la marcha salía y se iba desde la ciudad universitaria hasta San Fernando, en la lucha contra Sánchez, ¿no? Hasta San Fernando iban. Tremenda movilización gigantesca. Pero cuando ya se produce el golpe y todo, y cuando ya sale después de Sánchez, cuando se quieren hacer movilizaciones, las rompían pues a palazos ahí con las bombas y todo, ¿no? Lanzaban las bombas inclusive hasta en los salones, se metían a los salones. Pero bueno, los estudiantes, ¿qué hicieron, no? Los estudiantes hacían su mitin, su marcha interna, y luego ya internamente comunicábamos 1 o 2 puntos y nos encontrábamos. Y era en Lima, los estudiantes aparecían concentrados, tremendas marchas, y luego cuando llegaba la policía, desaparecían. Aparecían, desaparecían. Y estaban así, pues en un punto, en otro punto. Tuvieron también que crearse nuevas formas de organizarse, seguridades, en fin, ¿no? Yo creo de que eso es la dinámica, la dialéctica también que tienen los movimientos y las luchas populares, ¿no? Nuevas formas de arremeter del enemigo demandan nuevas formas de organización, nuevas formas de lucha, ¿no? Y hay que ser muy flexibles en las políticas de frente único, si no, nos aislamos. Efectivamente, profesor Alejandro, lamentablemente nuestro tiempo es bastante corto. Yo creo que da para más, en un otro momento volveremos a conversar, profesor Alejandro Choque. Finalmente, ¿qué rescata usted de su experiencia como dirigente universitario? ¿Qué es lo más que se rescata de todo esto, no? Por un lado, de que comprobar que la universidad puede mejorar, y cuando hay, como se dice, transparencia, cuando hay un trabajo serio, digno, se pueden hacer cambios, pueden mejorar las cosas. Y eso significa de que hayan personas que sean también pues honestas, entregadas, sacrificadas, y que los estudiantes y que despierten sobre todo confianza, ¿no? Que despierten expectativas, esperanza, credibilidad dentro de la misma masa, ¿no? Si nosotros vemos y encontramos traiciones, negociaciones, contubernios y todo, no van a confiar en nadie, pues. Dice, ¿para qué? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Ni hablar. Pero el movimiento estudiantil necesita victorias, éxitos, aunque sean pequeñitos, pero que vayan demostrando lo importante que es la unidad, la política de frente único, saber unirse de manera así compacta contra el enemigo que agrede nuestros intereses. Yo creo que si eso lo ponemos en práctica, podemos hacer que nuestra fuerza pese realmente en el día a día y en la historia, ¿no? Y pasar de ser, pues, simples observadores a protagonistas, ¿no? de la lucha. Profesor Alejandro Choque, en verdad le agradezco mucho por haber participado en su programa Pensadores Peruanos, que, bueno, dirijo. Soy el doctor Bernardino Ramírez Bautista, ¿no? Y los invito también a las otras entrevistas que tendremos en las próximas semanas. Ya saben ustedes, 2 veces por mes. Muchas gracias, profesor Alejandro Choque Martínez. Tal vez sus palabras finales.
Sí, en principio, gracias por la invitación y aprovechar también para hacer conocer, ¿no? Ya se hará de manera impresa y más amplia, ya no tanto electrónico, virtual, la publicación de mi libro, Mariátegui y la independencia del Perú. Excelente, profesor. Ya estaremos atentos a la presentación de vuestro libro. Amables escuchas, muy buenas tardes. Muchas gracias.